Hoy continuaremos el estudio de Hebreos. En esta oportunidad daremos lectura al capítulo 11. Acompáñenos entonces a leer este hermoso pasaje. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas como en Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquellos de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamado descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak,
de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ya leído este pasaje, vamos entonces a iniciar orando a Dios, para que Él nos ayude, nos dé entendimiento, abra nuestros corazones y nuestras mentes para comprender este pasaje. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos en ella encontrar, Jesús, refugio, porque en ella hay sabiduría, Señor. Es una guía en nuestra vida. Te pedimos que tú puedas entonces abrir nuestras mentes, que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar tu palabra para poder aprenderla, pero más que nada para ponerla en práctica, Jesús. Ayúdanos que esta enseñanza de la fe pueda calar tan hondo en nuestra vida que podamos entonces tener tan simple fe como un grano de mostaza. Gracias, Jesús, porque tú hablarás el día de hoy y porque confiamos en tu palabra que es viva y eficaz. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿se dieron cuenta de lo que hablaba este pasaje? Sí, es la fe. Esa es la palabra clave en el capítulo 11. La fe. Es una palabra tan cortita, solo 2 letras, pero qué poder inmenso tiene. La fe que salva. ¿Se dieron cuenta que en este pasaje se nombran más o menos a 16 personas? 16 personas entonces que tuvieron fe. Por ejemplo, Moisés, Rahab, Sara, Sansón, Enoc, Samuel, entre otros. Y de estas personas que nombran, hubieron 2 mujeres, que fue Rahab y Sara. Sin embargo, aparecen 2 personajes que se habla un poco más. Entonces serían la fe de Abraham y también la historia de Moisés. El tema central entonces en este pasaje es la verdadera fe. Y podemos entonces desarrollar algunas características sobre esta palabra tan interesante, tan escuchada también y tan mal usada. La fe verdadera está puesta en una persona. ¿Quién? Dios. No basta, hermano, con decir yo tengo fe o yo tengo mucha fe. En el trabajo, en las calles, podemos escuchar estos refranes que dice ten fe, yo tengo fe. Pero la fe es inútil si no está puesta en alguien, ¿o no? Entonces, la fe que salva y que da victoria en la vida es la fe que está puesta en Dios. Entonces, cuando usted ve a alguien en la calle y le diga yo tengo fe, usted puede responder sí, yo tengo fe en Dios, en mi Padre Celestial. Se podría decir que todo el mundo tiene fe. Entonces, ahí vamos, ahí hacemos la diferencia. Lo importante es tener fe en Dios.
Como segunda característica podemos ver que la fe verdadera no depende de circunstancias, sino de promesas. En los pasajes que leímos, habla de situaciones muy críticas que pasaron a algunas personas. Guerras, enfermedades, muerte, problemas. Esto debilita nuestra fe y debilitó también la fe de ellos. Estas situaciones críticas que padecieron estos hermanos entonces no menguó. ¿Por qué? Porque ellos entonces creían haber recibido una promesa de Dios, que le iba a sustentar entonces en su vida, en lo que ellos creían. Sabían que podían pasar adversidad, pero Dios me hizo una promesa. En Él confiaré. El Señor cumple su promesa. Por ejemplo, si vemos el pasaje capítulo 11, versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cuántos no hemos escuchado entonces la historia de Noé? ¿Cómo iba a creer él que iba a venir tal diluvio si no veía ni siquiera una nube? ¿Cierto? Entonces, él creyó en la promesa. Alrededor nadie creía en él. Alrededor habían problemas, habían críticas, habían burlas. ¿Pero qué pasó? Él creyó en la promesa. Entonces, hermanos, la fe verdadera no depende de las circunstancias, sino de promesas. Como otra característica, la fe verdadera es activa, no es pasiva. En el verso 1 y 2 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Todos los anteriormente mencionados, Moisés, José, Jacob, etc., se destacaron porque hicieron algo. Noé construyó un arca, ¿cierto? Sara pudo tener un hijo y tuvo una gran descendencia. Todos dieron un paso adelante. Todos enfrentaron también situaciones difíciles a personas. Superaron entonces también sus propios temores. Lo dieron todo. Entonces, ¿cuántas acciones podemos entonces nosotros hacer? ¿Nuestra fe es pasiva? Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo demuestro que yo tengo fe en Dios? ¿Creo en sus promesas? ¿O todavía las dudo? ¿O todavía no las incorporo en mi ser? Si ya entregó su vida a Dios, al Padre, puede que haya parientes que discutan eso. Puede que hayan personas que no crean. Pero nosotros al entregar nuestra vida a Él, confiamos en su palabra y eso es lo que debemos hacer. Cada día entonces nosotros debemos demostrar nuestra fe con acciones, con cosas, con pasos adelante. Una forma de creer en Él es el bautismo, ¿cierto? Es una forma de obedecer al mandato de Dios. Y si no lo ha hecho, es tiempo de preguntarse: ¿qué esperamos?
para poder entonces ser bautizados. En un pasaje en las Escrituras también habla de que había una persona que estaba ahí, me imagino que casi en un desierto, y dice: ¿qué impide que yo sea bautizado si hay un pequeño río? Nada impide. No es necesario tener una celebración de bautismo, porque es la acción que es lo que vale esa promesa enorme. Nuestras finanzas en este tiempo, estamos entonces en un tiempo tan crítico que no sabemos ni siquiera en poder confiar en los bancos ni instituciones, pero tenemos que entonces entregar nuestras finanzas a Dios. Él tiene el control de ellas, Él tiene el control de nuestra vida. Si no lo hemos hecho, entonces es tiempo de entregar las finanzas al Señor, de entregar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestra familia, y así vamos a demostrar entonces que tenemos puesta la confianza en Dios. Muchas de estas personas enfrentaron y estuvieron dispuestos a pasar miedos, problemas. ¿Estamos nosotros dispuestos entonces pasar mal tiempo, pero continuar creyendo en la promesa? Para poder continuar creyendo en la promesa y tener un buen testimonio por medio de la fe. Les invito entonces a que usted pueda acrecentar esta fe. Se alimenta cada día en oración, en alabanza, en gratitud al Señor, en dejar cada día nuestras cargas a Él y confiar en que Él tiene el control, en que esta fe tiene que ser activa, en que esta fe, para que sea verdadera, no va a depender de mi estado de ánimo, de hoy, de mañana, de mis finanzas, de mi problema familiar, sino que voy a creer en la promesa del Señor. Y que la fe entonces no está puesta en una persona. No crea no ponga esa fe en algún familiar, en alguien cercano, a alguna institución. La fe tiene que estar puesta entonces en Dios, para que juntos podamos entonces decir, como dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo quiero ser una de esas personas. Yo quiero agradar al Dios, yo quiero agradar al Padre, pero necesito entonces fe. Necesito acercarme a Dios y creer en absoluto conocimiento, en tener una seguridad que le hay, que Dios es real, que Dios vive y que Dios proveerá y que Dios entonces me sustentará. Esa es mi fe, puesta en Dios. Como ven, hermanos, el libro de Hebreos nos enseña cosas prácticas también. La fe que salva es práctica. Podemos entonces llevarla a cabo como antes mencionábamos y debemos entonces tener una vida de alabanza al Señor, una vida de poder agradar a nuestro Padre. ¿Qué le parece si oramos? Señor, gracias por tu palabra, gracias Señor porque esta palabra tan corta, Señor, es tan poderosa, porque tú, Señor, con estas 2 letras, fe, hiciste maravillas, Jesús. Resucitaste a muertos, Jesús. Abriste el mar rojo, libraste al pueblo de muchas guerras, Señor. Sanaste enfermos, Señor. Creaste el mundo. Oh, Señor, son innumerables las cosas a lo largo de la historia que tú has hecho con nosotros. Solo necesitamos, Señor, creer que tú eres real, que tú eres nuestro Dios y que tú eres todopoderoso para hacer
todas las cosas posibles. Queremos agradarte y queremos tener esta fe. Ayúdanos, Señor, a creer más en ti. Ayúdanos a entender más tu palabra para que la podamos poner en práctica en nuestra vida y así, Señor, ser un buen testimonio a nuestros familiares, a nuestros amigos. Ayúdanos, Jesús, para que Hebreos 11 se haga realidad en nuestra vida. Amén. Entonces, hermanos, recuerden, la fe salva. La fe está puesta en Dios.